Hola mi gente, les traigo un nuevo manga que sé que les van a encantar. Si no hay nada más que decir, comencemos. Esta historia comienza con nuestro protagonista enfrente de una lápida mirando una imagen y diciendo: Mamá, he vuelto. En ese entonces mi padre tuvo un nuevo amor y nos expulsó cruelmente a mi hermana pequeña, a mí y a mi madre de la casa. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, la frágil figura de mi madre se arrodilló enfrente de la casa toda la noche, suplicando humildemente a mi padre que nos deje quedar a mí y a mi hermana. Pero la fría puerta de hierro nunca se abrió, como si se burlaban silenciosamente la ingenuidad y la ignorancia de mi madre. Por favor, son tus hijos, déjalos entrar. Al amanecer a fin se abrió la puerta de hierro y mi madre se llenó de alegría. Pero diciendo que corran. Pues lo que salió fue un perro rabioso, tratando de protegerse a sí mismo y a su hermana. La madre fue mordida por defender a sus hijos. Niños, váyanse rápido, si no se van será. Lo siento, mamá no pudo protegerlos, por eso deben cuidarse entre ustedes. Pensé que por fin te daríamos un día tranquilo, pero olas tras ola todo empeoró. No pasó mucho tiempo para que mi madre fuera incriminada y obligada a saltar de un edificio. Hijo mío, lo siento, mamá no puede soportar más esto. Mamá te ama, recuerda cuidar bien de tu hermana. Esa fue la última vez que me llamó mi madre. En ese momento iba de camino a casa desde la escuela. Cuando corrí a casa, lo único que me encontré fue el cadáver de mi madre ensangrentado y el llanto miserable e impotente de mi hermana. Hermano, tengo miedo, ya no veré a mi mamá. En ese entonces mi hermana tenía solo 10 años y yo 14 años. Es difícil imaginar las dificultades de un niño que tienen que mantener a su familia con sus hombros delgados e infantiles, protegido del viento y lluvia, y maltrato por los demás. Aún así, los que los incriminaron nunca mostraron piedad hacia los dos. Levantó el cuchillo y nos cortó a mí y a mi hermana. Entonces un hombre misterioso apareció y mató a los hombres que vinieron a asesinarnos a mi hermana y a mí, y me llevó con él. El tiempo transcurrió rápidamente, y después de 10 años más tarde, cuando la frontera de la Gran China estaba en peligro, los lobos se levantaron, la caballería del enemigo, feroz y valiente. Atravesamos varios puestos de control en la frontera uno tras otro. Y entonces, justo cuando el edificio estaba a punto de caer, un hombre nació, y sin ayuda, en el campo del enemigo como un torbellino. Le quitaré la cabeza a un general enemigo entre 1000 caballos, y la pondré en una bolsa, y el enemigo se quedará sin líder. Esta persona es el dios mundial de la guerra, emperador de la guerra de la Gran China. Una estrella en ascenso del departamento militar de la Gran China y ha sido canonizado como King of War Wings. Esta batalla por sí sola ha establecido un mérito mundano sin precedentes e improbable. Regresa con el poder del cielo y la tierra y la ira del trueno. No sé si los viejos enemigos pueden soportar la furia del rey alado. Han pasado 10 años desde que me fui. Hace 10 años vivía como un perro, me intimidaban y no tenía dignidad. 10 años después, vive con el poder del rey, y Aidong temblará bajo mis pies. Eres ciego, ¿quién te dejó entrar? ¿No ves que hay una señal de advertencia en la puerta? Maldita sea. La señora San Juan Nalan nos pidió que abriéramos la tumba de esta dama. Destruyamos la lápida y escribiésemos en la tumba: perra. Inesperadamente alguien vino a visitar nuestra obra maestra justo después de terminarla. San Juan Nalan, realmente es ella, principalmente ella y mi madre eran buenas amigas. Más tarde, la aparición de un hombre rompió la estrecha relación entre las dos. El hombre era hijo de la rica familia Chen de Aidong, a pesar que ella tenía 2 hijos con él, a esta mujer no le importó. Después de todo, su madre era la famosa flor de Aidong en ese momento, pero su corazón ya había muerto. No dijo que sí, pero por coincidencia, San Juan Nalan estaba cortejando al señor Chen, pero este lo rechazó. Para casarse con una familia rica, San Juan Nalan empezó a perjudicar a su madre, que tenía una vieja mansión en el casco antiguo de Aidong. La familia San Juan se dedicaban a los bienes raíces, por lo que San Juan falsificó la escritura de la casa y la ocupó fácilmente. De la noche a la mañana la casa fue arrasada, y mi madre y yo y mi hermana fuimos echados de ese lugar. Para cortar por completo el problema, San Juan Nalan amenazó a mi madre que se fuera a San Pedro.
O si no, nos quitaría la vida a mi hermana y a mí. Para salvar a los dos niños mi madre no tuvo más opción que lanzarse de un edificio. Pero esta cruel mujer en realidad no planeaba dejarnos con vida a mi hermana y a mí. Mata a las dos especies salvaje de esa perra. Cortaremos el problema desde la raíz. Después de la muerte de mi madre, San Juan Nalan no pudo resolver el odio en su corazón y envió a gente a rodear la tumba con un alambre. Los matones estuvieron aquí durante mucho tiempo para supervisar, y nadie permitían que nadie viniera para el servicio conmemorativo. Hoy es el 10º aniversario de la muerte de mi madre. Pero San Juan Nalan eligió deliberadamente abrir la tumba de mi madre este día, y las cenizas quedaron expuestas. Se ve lo siniestra y vicios que es esta mujer. Tío, hoy estoy de mal humor, no quiero matarte, así que apresúrate a salir de aquí. Maldita sea, hoy es el cumpleaños de Chen Ershao o el día de su compromiso, no lo recuerdo. Pero en estos momentos debería haber estado sentado en el hotel y comiendo delicias y bebiendo vinos delicioso, pero vino a hacer este desafortunado negocio. Tú. Arrodíllate y ruega piedad a Duje, y luego lárgate, de lo contrario, romperemos tus piernas. Mientras escupe la lápida. Jajaja, Dayuang, eres bastante preciso lanzando tu flema. Vamos, arrodíllate y ruega por piedad y te dejaré vivir, y te daré este encendedor de oro como recuerdo. Carita riéndose. ¿Tienes miedo? ¿Te atreves a mirarme? Nunca has visto a una persona escupiendo. ¿Acaso quieres que lo intente nuevamente? Por supuesto lo haré de nuevo. Vemos cómo se le acerca una mano y lo levanta. ¿Qué? Ven, limpia eso lambiéndolo. Pesa más de 180 libras y lo levanto así de fácil. Esta es claramente una bestia sin igual. Hermano Du, sálvame. Ah, mis piernas. Lame eso rápido. No me hagas repetirlo. Duele. Si lo laere, lo laere. Vemos que llega un helicóptero. ¿Es un helicóptero? Van llegando más y más. Empecemos. Vemos cómo los contenedores caen. Y de los helicópteros caen soldados. ¿Qué está pasando? Saludos al príncipe. Hazlo. Sí, señor. Reconstruye la tumba con este oro. Dios, eso resultó ser oro, 20 cajas de oro. Es la primera vez que veo tanto oro en una tumba. Esto podría valer millones de yuanes. Mamá, una vez dijiste en broma que en 100 años te construiría una tumba con oro, y que habría más dinero del que podría gastar. Pero ahora tu hijo lo ha hecho. Pero eso no es todo, haré que San Juan Nalan, esa mujer bastarda, se arrodille frente a tu tumba y suplique tu perdón. ¿Quién es esta persona? Es terrible. Al construir una tumba con tanto oro. ¿Qué acabas de decir? Nada, olvídelo. Estamos aquí en nombre de la familia Chen y los ancianos, para cuidar este lugar. Después de paralizar a mi madre ese año, San Juan Nalan finalmente se casó con un miembro de la familia Chen como lo deseaba. Después de estos 10 años arduo trabajo, San Juan Nalan ya ha controlado toda la familia Chen, y Moyu, naturalmente, también es el perro faldero de San Juan Nalan. Este niño está realmente asustado. La familia Chen en Aidong cubre el cielo con una sola mano, porque nadie se atreve a provocarlos. El anciano de la familia Chen, Chen Mogan, es también conocido maestro. Aunque el chico que tengo enfrente tiene un trasfondo extraordinario, me temo que no me tocará si nombró al gran dios Mogan. Anciano Mogan, ¿qué puede hacer? Y vemos cómo el prota los corta a todos dejando a uno de ellos. Es un malentendido, no me mates, escucha mi explicación. ¿Explicación? Este rey no vino a este lugar a escuchar explicaciones de basuras como tú. ¿Qué, el rey? ¿Cómo te atreves a llamarte a ti mismo rey? ¿Eres el nuevo guerrero con alas de la batalla que ha subido al trono, el señor de la guerra? Y después de eso vemos cómo se va con San Pedro. Mientras tanto el prota se cubre la lápida. Vamos, hoy es un día especial para el hijo de San Juan Nalan. Chen Ershao, únete a la diversión y devuelve esta lápida a San Juan Nalan. Edificio emblemático de Tiandu Hotel Aidong. Vemos a nuestro prota saliendo del carro. En ese entonces esta era una ciudad vieja, y la vieja casa de mi madre estaba aquí.
Para ser precisos, resultó ser la ubicación del Hotel Tiandu. Señor, uno de mis hombres es suficiente para acabar con estos pequeños criminales, ¿por qué tiene que hacerlo usted mismo? Será mejor que vuelvas a vigilar el ataque. Quiero ver mis enemigos en personas. Vemos entrar al prota y de una las chicas se mojan por él. ¡Qué tipo tan encantador! Si pudiera salir con un tipo así, te encantaría pensarlo. ¿Quién es esta persona? Tiene un aura tan fuerte. Mientras que el prota se sienta todo facherito. Es el joven más talentoso del mundo. Nunca había visto a un hombre tan hermoso en Aidong. Vemos que se le acerca el líder del equipo de seguridad, Bao Wang Ancian. Señor, según la normativa del hotel, debe registrarse para que pueda entrar. Durante la ceremonia de compromiso de Chen Shao, tiene que registrar la entrada y presentársela. Y él decidirá si entras o no. ¿Y qué es esto que tienes? Tiene que ser abierto para la inspección. Estas son las reglas establecidas por la señora Nalan de San Juan. ¿Por qué este niño se atreve a entrar así? Muestra tu invitación. No mereces mirar, deja que San Juan Nalan salga y lo vea personalmente. Presuntuoso, ¿cómo te atreves a llamar a la señora por su nombre? Deja que mire lo que es. Suéltame. ¿Qué es lo que pasa? El poder de mi puño podría fácilmente romper una pared, y ahora los dos palillos sostienen mi brazo y no puedo hacer nada. Vemos que lo lanza con los palillos y lo hace caer en una mesa y le cae vino en la cabeza. Mientras vemos a dos sujetos mirando desde arriba al prota. Viejo Mo, ¿qué tal este chico? Contra mí no puede hacer ni un solo movimiento. Todos estos años, han venido sujetos buscando venganza por sus madres, pero al final solo han sido arrojados al mar y se han convertido en alimentos para los peces. ¿Qué demonios están mirando? Atrapen a ese tipo. Esperen un minuto. Hola, gerente Shen. Hola, caballero, soy Xuan Bei, gerente del Departamento de Relaciones Públicas del Hotel Tiandu, llámame Wei Wei. Ven, toma un trago con mi hermana y conmigo. ¿Qué pasa? Sentémonos y hablemos tranquilamente. No puedo dejar que cause problemas, para no perturbar el banquete de compromiso de Chen Ershao. Muéstrale a tu hermana lo que tienes ahí. Tenemos que averiguar lo que este tipo le dio a la señora, para que el señor Chen pueda darle algunas respuestas. No estás calificada para mirar, llama a San Juan Nalan. ¿Cómo te atreves a pegarme, bastardo? Más de una docena de hombres grandes estaban presentes y dejaron que un perro así la intimide. ¿Para qué crees que le pago? ¿De qué sirve tenerlos acá? Lo que Cao Shao aprendió fue que sus subordinados fueron muy negligentes. Shen, ¿estás bien? Él me intimidó. Bastardo, ¿cómo te atreves a intimidar a Shen? ¿Estás loco? Arrodíllate y discúlpate con Shen y vete. En aquel entonces, esta era la casa antigua de mi madre, mi hermana y yo vivíamos aquí para pasar un tiempo libre, feliz y sin preocupaciones. Ustedes dos siguen jugando, sin haber comido. Hermano, ven y atrápame. Te atrape. Vale, chico, te atreviste a ignorarme y pretender ser malo delante de mí. No. Capitán Wang, ¿qué está esperando? Hermanos, vamos. Con tanta gente uniéndose, hará pedazos a ese niño. Hagámoslo, juguemos cuanto más caliente mejor, y esta vez los regalos no son para idiotas. Eso sigue actuando así, te mataré, lo sabes. El viejo solía acabar con una docena de matones sin ayuda, y yo tengo un azotador de metal en la mano que puede romper fácilmente los huesos de un hombre. Con la familia Chen, matar a alguien es más fácil que aplastar a una hormiga. Shen, vámonos. Lo que pasará a continuación no es algo que debas ver. Y vemos cómo se le acercan a golpear al prota. Pero ya sabe mi gente, que es el prota y tiene el poder del guión, entonces agarra la lápida y lo clava en el suelo haciendo temblar todo y hiriendo a los guardias. Mientras vemos cómo se mojan las mujeres por nuestro prota. Guau, ¿qué pasó? Vaya, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar frente a mis ojos? Señor Mo, este niño es un poco inusual. ¿Qué piensas? Hay potencial, podría resistir 3 de mis movimientos. Está bien, así que no te preocupes,
Ahora tengo mucha curiosidad por saber qué está envuelto en la tela que tiene en la mano. Carita riéndose tanto ruido, ¿qué te parece? Ya te dije, solo estás. ¿Qué es esto? Vemos como el prota ha domado a todos literalmente. Ven acá. El Hotel Tiandu es propiedad de la familia Chen. Hoy es el cumpleaños de Chen Ershao y también su ceremonia de compromiso. La señora Nalan vendrá más tarde. Espero que te comportes. No, no seas tan arrogante. Después de todo, este es el territorio de la familia Chen, un buen hombre no acepta un no por respuesta. No importa lo bueno que seas, no puedes vencerlo, solo podría irte mal si sigues con esa actitud. Ya que usted no quiere registrarse, olvídelo. Espere aquí, la señora Nalan y Chen Ershao estarán aquí pronto. Usaremos el lenguaje para mantenerlo calmado, y luego nos ocuparemos cuando llegue Chen Ershao. Mientras vemos al prota lanzando la lápida. Recuerda que dijiste que me matarías. Como tienes una intención asesina, hoy tienes que morir. Chico, ¿no tienes miedo al hacer algo como esto? Este es el territorio de la familia Chen, si matas a uno te irás mal, ¿eh? Ah no, ayuda. Detente. Shao Chen, finalmente estás aquí. Esta persona no sigue las reglas y no se registró cuando entró. Solo le dije unas palabras y me empujó al suelo. Es arrogante e irrazonable. Debe ayudarnos, señor Chen. Bastardo, al fin llegará tu hora, morirás pronto, así que suéltame si quieres salir ileso, y ruega por piedad. Vemos cómo le aplastas la cabeza. Justo ahora. ¿Me estás diciendo qué hacer? Y vemos cómo tiembla la gallina, esa carita riéndose. No, no. ¿Qué le pasa, señor Chen? Una mirada casual de él y se asustó. ¿Es el mismo dominador, acosador, chico malo de la cuidad? ¿Qué diablos eres, muchacho? Una mirada, una palabra, puede hacer que la gente se arrodille en el acto. Siéntese y déjele el resto al anciano. Solo pensé que podrías aguantar 3 de mis trucos, pero ahora parece que este viejo se equivocó. Estás calificado para dar una buena pelea. ¿Una buena pelea? La evaluación de Moyu es demasiado alta. Así es, en toda la cuidad no existe persona que pueda plantar cara al anciano. Además, los que pueden estar cerca de su nivel son viejos. Bueno, déjame darte una oportunidad. Si puede aguantar la pelea durante 10 rondas sin caerte, te dejaré ir. No, apresures a arrodillarse para agradecerle, este chico no es oponente para Molaos, solo rindas directamente, para no avergonzarse. Así es, ríndete. ¿Eres Mogan? ¿Enviaste a esas personas que fueron al cementerio de Banfeng a atacar y salpicar de pintura las tumbas? Llama a Dufai y pregúntale cuál es la situación en el cementerio de Banfeng. ¿Cementerio de Banfeng? ¿Este niño es pariente de alguna persona en el cementerio de Banfeng? El trozo de tela que trajo con él, es. No hay necesidad de llamar, todos fueron asesinados por mí. Bastardo, ¿quién diablos eres? No estás calificado para saber eso. Ya que eres arrogante, y estás buscando problemas, no culpes a este anciano por no ser amable. Ya que quieres morir, te daré la oportunidad de ganar si puedes acertar algunos de tus movimientos. Arrogante. Viejo Mo, mátalo. Vemos que se lanza el viejo con una técnica, pero el prota solo levanta la mano, y la lápida vuela directamente al anciano. Mierda. Vemos que cae y frita de dolor. ¿Quién eres tú? ¿Cuándo llegó a Aidong una persona así? ¿Hay una granada de Ágata aquí? Recuerdo que cuando era niño había un granado en el patio, era el granado de Ágata más dulce. Mi madre estaba sentada debajo del granado lavando ropa y mi hermana y yo jugábamos a perseguirnos bajo el granado. ¿Qué está diciendo este tipo? Habla de Ágata y granada. Aunque eres poderoso, este es el sitio de la familia Chen. El jefe de la familia Chen, Chen Badao, es el maestro número 1 de Aidong, te aconsejo que pares ahora. Chen Badao era el joven maestro Chen, quien perseguía a mi madre en ese momento. Ahora es el esposo de San Juan Nalan y el primer joven maestro de Aidong. En ese entonces,
Pensé que a Chen Badao realmente le gustaba mi madre. Hasta que, por casualidad, escuché la conversación entre Chen Badao y San Juan Nalan. Soy el joven maestro Nasa, es más guapo de la cuidad, no me enamoraría de una mujer como esa, es inservible como esa. Mi madre se fue con San Pedro saltando del edificio, y Chen Badao contribuyó a ello, él también tiene responsabilidad ineludible. Arrodíllate frente a la puerta, primero haz una reverencia 1000 veces. El patriarca siempre ha sido benevolente, y tal vez te deje un cuerpo entero. Estoy seguro que al nombrar al patriarca este chico se asustó. Te pregunté si tienes grabadas de ágata. Si las tienes, di que sí, si no las tienes, di que no, pero responde. Mientras vemos cómo lanza al viejo a la otra parte de la sala. Todos se asustan. ¿Cómo puede ser que el anciano Mogán? Chen Er-shao, dime, ¿hay granadas de ágata aquí? No. Aquí no hay, pero puedo hacer alguien se las consiga de inmediato. Sí, hazlo y que sea rápido, recuerda son granadas de ágata. Cambiando de escena en el 5º piso del hotel. Señor Wen, hoy, el compromiso y el matrimonio de las dos familias de Wen y Chen es una gran alegría en Aidong. Su hija Wen Zhuanden y mi sobrino Chen también son muy talentosos, son una pareja perfecta. Es solo que mi hermana San Juan Nalan y mi cuñado Chen Badao se fueron al extranjero porque querían expandir su negocio familiar y no regresarían por un tiempo. Hoy seré la anfitriona de este banquete de compromiso y espero que el maestro de familia Wen no esté en contra. La señora San Juan es educada, tiene gran reputación y estatus en la cuidad de Aidong, este banquete de compromiso contigo como anfitriona es bastante bueno. Suen Ting, recordaré bajar y acercarse más a Chen Er-shao. La familia Wen está ahora en un gran problema, necesitamos desesperadamente un ayudante fuerte. Mirando a Indon, solo el primer maestro Chen Badao tiene esa fuerza. Suen Ting, papá sabe que no te gusta Chen Er-shao en absoluto, la culpa es de que el oponente que provocó la familia Wen es demasiado fuerte. Ya veo, padre. Entre mi visión personal del amor y la supervivencia de mi familia, no tengo otra opción más que aceptar el compromiso, es solo que mi vida fue dada por esta persona. Tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de sentarme aquí. Es una pena que nos hayamos encontrado por casualidad, me temo que no nos volveremos a ver en esta vida, ni siquiera una oportunidad de recompensarte. Presidenta San Juan, un tipo ocasionó un disturbio abajo, y no solo mató a Sao Maokai en el lugar, sino que también hirió al anciano Mogán. Ahora está amenazando al segundo joven maestro Chen. Quien es tan atrevido de ser salvaje aquí y pensar que podrá salirse con la suya. Presidenta San Juan, ¿por qué no sale en persona y espera a que le escriba una carta, lo suficiente para sorprenderlo? Mientras vemos cómo saca el pergamino y escribe unas palabras en ella. Si la familia Chen tiene a Chen Badao, la familia Wen tiene a Wen Qinzhan, ¿quién se atrevería a faltarle al respecto a la familia Wen? Estoy dispuesto a servir al señor Wen. El maestro de la familia Wen puede ser descrito como una gran figura en el mundo de la caligrafía, y no importa lo joven que seas, definitivamente estarás en problemas. Papá, déjame ir. Bien. Esta es la señorita Wen, es tan hermosa. Efectivamente es la futura esposa de Chen Er-shao, harán una bonita pareja. Si pudiera casarme con una mujer tan hermosa, valdría la pena morir. ¿Quién diablos tiene el coraje para comportarse de esa forma aquí? Esa figura es. Es él, es él. Hace 2 años, mi padre, Wen Qinzhan, se fue al extranjero para hablar de negocios. Inesperadamente, la negociación fracasó y el socio secuestró a mi padre y a mí a la mitad del proceso. En ese momento, mi padre hizo todo lo posible para dejarme escapar del auto, pero intentaron asesinarme en ese instante. En este momento, una figura imponente cayó del cielo, al igual que un antiguo guerrero doblando un arco para dispararle a un águila grande, simplemente disparó a 2 autos, y no solo me salvó a mí, sino también a mi padre. Aunque solo hay un vehículo unilateral, la figura de esa persona dejó una profunda impresión en mi corazón. Y al pasar los años jamás pude olvidarme de él. Incluso si he conocido al hombre más destacado de estos años en la cuidad, se ve ensombrecido en comparación con él. Shao Chen,
tu prometida, la señorita Gwen bajó a verte, levántate rápido. He perseguido a Gwen Xuanting durante mucho tiempo y su actitud hacia mí siempre es fría. Esta es la primera vez que se ha mostrado tan entusiasmada conmigo. Parece que ha empezado a quererme. Aquí vemos la mejor parte, carita riéndose. Xuanting, no te preocupes, estoy bien. Al no verte con los años, me hiciste querer morir. Maldita sea, aún no se han casado. No es de extrañar que esta persona sea tan amargada y violenta. Resulta que vino por Gwen Xuanting. Lo peor es que esto sucedió en el banquete de compromiso. ¿Cómo podría Chen Ershao ver a los demás a la cara en el futuro? No solo eso, la familia Chen también pasará por una horrible vergüenza. Eres tú. Hace 3 años pasé por ese lugar por mera coincidencia, no esperaba que salvaría a una amiga de la infancia, con la que jugamos varias veces. Cuando vivíamos en Aindón, mi hermana y yo fuimos molestados por otros niños, no teníamos muchos verdaderos compañeros de juegos, y Gwen Xuanting era uno de ellos. Gwen Xuanting incluso se adelantó más de una vez para protegernos a mi hermana y a mí, la familia Gwen en ese momento también era famosa. Chicos apestosos, ¿no creen que ya es suficiente? Si no fuera por Gwen Xuanting, mi hermana y yo no hubiéramos podido permanecer en la escuela en absoluto. La bondad que tuvo con nosotros siempre ha sido apreciada en mi corazón y nunca me atreví a olvidarla. Si no hubiera sido por ti la última vez, mi padre y yo habríamos muerto en un país extranjero. Fueron 3 años en un abrir y cerrar de ojos, pensé que nunca te vería en esta vida. En ese momento, tenías tanta prisa, y no tuve tiempo para decírtelo. Gracias, mi nombre es Gwen Xuanting, llámame Xuanting, ¿no sé el nombre del benefactor? Mi nombre es San Fa. Chan Fa es uno de mis muchos seudónimos, mi nombre de infancia era Chan Rukin. Después de que el hombre misterioso me llevó, pensé que la palabra despiadado era mezquina y afeminada, y aún menos varonil. Es una coincidencia que también tenga el apellido Chan, tengo a un amigo que también tiene el apellido Chan. Lastimosamente no lo he visto en muchos años. Confía en el destino, seguramente lo podrás ver algún día. Cambiando de escena. Parece que todo se calmó abajo, sigamos bebiendo tranquilamente. Esto es mérito del señor Gwen, solo con ese escrito hizo que el tipo se calmara, seguramente al ver eso se asustó tanto que huyó con la cola entre las piernas, carita riéndose. Tenemos a Chen Badao, que es el mejor en artes marciales Toukai, y a Gwen Qinsan en el texto, hacen un excelente dúo, el señor Gwen solo habla y la gente se retira inmediatamente. Esta es una buena historia que podemos transmitir a través de los siglos. Estoy orgullosa porque el señor Gwen formará parte de nuestra familia. Para casarse con la belleza número 1 de Aindón, la familia Chen seguramente tendrá fortunas continuas y la familia será próspera. Sí, cuando el joven maestro Chen aún era joven, supe que el joven maestro definitivamente obtendría una buena ayuda interna en el futuro, crearía una causa extraordinaria y alcanzaría la cima de la vida. Señor Gwen, el hombre de afuera. Con esta imagen terminamos el video de hoy, mi gente. Esto es todo por hoy. Traeré nuevos manhwas al canal y después de eso comenzaré a resumir la segunda parte de los videos subidos. No te olvides de darle me gusta y suscribirse y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Yo soy el tío Resúmenes y no hay nada más que decir Sayonara.